por la presentación y un poco la introducción, así un poco de lo que vamos a comentar, ¿vale? La idea es comentar, pues, durante 10, 15 minutillos, un poco, pues, toda la parte teórica que tiene dentro Fabric, ¿no? Para el tipo de soluciones que buscamos en este caso o en este webinar en específico. La idea es orientarlo más al sector industrial, ¿vale? A todos los datos que tenemos dentro del sector industrial, ¿vale? Y luego pasaremos a una demo, ¿vale? Una demo también así un poco ágil de datos en tiempo real para poderlos ver y poder ver cómo sería dentro de nuestro entorno o una versión, digamos, un poco simplificada, ¿no? Para el webinar, pero que luego se puede construir mucho más a partir de esa información, ¿vale? Comentar antes de eso, somos de Integra, trabajamos en Integra, entonces quería hacer un poco un breve resumen, ¿vale? De un poco de a qué nos dedicamos, ¿vale? Al final, Integra es una consultora, ¿vale? Que se centra mucho en acelerar los resultados de los clientes, ¿vale? Para esto, tratamos de juntar la parte de tecnología con la parte de conocimiento, ¿vale? Esta empresa, pues, se fundó en el 86, ¿vale? Ahora mismo cuenta con más de 850 personas en toda la organización y con 33 diferentes unidades de negocio, ¿vale? O sea, tenemos una amplia gama de servicios para ofrecer, ¿vale? También destacar que tenemos diferentes oficinas en diferentes lugares, ¿vale? Como puede ser en Bilbao, Barcelona, Madrid, Huelva y Alicante. Y también, digámoslo así, la sede central, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que la tenemos en Zaragoza, ¿vale? Eh, Comentar un poco la propuesta de valor que se busca ofrecer dentro de Integra, ¿vale? A través de tres, por decirlo así, patas o de tres caminos principales, ¿no? Como son la consultoría, la tecnología y la parte de formación. Por un lado, la parte de consultoría para no solo resolver los problemas, sino tratar de ayudar a las empresas en ese traspaso, en ese movimiento, en ese crecimiento, ¿vale? Que se busca en los clientes, sobre todo, ¿vale? Y esas transformaciones a la era digital, ¿no? También un poco, por ejemplo, hoy en día con todo lo que sería la inteligencia artificial, que suele costar un poco hacerse, ¿no? Pues la idea es ayudar, apoyar y dar soporte en ese tipo de transformaciones y en diferentes procesos que tengamos dentro de la empresa y que pues podamos trabajar con vosotros, acelerarlos, agilizarlos. Somos expertos en diferentes tecnologías, por ejemplo, en derecho digital, en la parte de operaciones, en TIC y demás, y con diferentes certificaciones, ¿vale? Entonces, pues podemos ofrecer esos servicios y son de bastante utilidad. También la parte de tecnología, ¿vale? Aquí contamos con más de 500 profesionales expertos en tecnología, ¿vale? En diferentes tecnologías, no solo en una, no nos focalizamos en un único ecosistema, ¿vale? Como podéis ver en la parte de abajo, pues tenemos un ecosistema de alianzas con los diferentes partners bastante grandes, todos ellos, como pueden ser Microsoft, IBM, AWS, Salesforce, Sage y demás, ¿vale? Entonces, tenemos alianzas con todos estos partners con los que nos hemos profesionalizado y tenemos un alto nivel de especialización con ellos. Y también podemos trabajar con más, ¿vale? Pero estos son nuestro principal ecosistema de alianzas, ¿vale? Entonces, pues ofrecemos soluciones tecnológicas también con todo este tipo de herramientas o de oportunidades, ¿vale? También un poco la parte de formación, ¿vale? Damos formación, tenemos más de 200 profesionales expertos formadores encargados en dar formación en las empresas. Pues formación, otra vez vuelvo sobre el tema de, por ejemplo, la inteligencia artificial, formación de cómo gestionar proyectos, formación de cómo liderar equipos, un poco cualquier tipo de formación, ya sea más tecnológica o menos tecnológica, ¿vale? Todas estas formaciones las podemos dar y más o menos al año pues formamos alrededor o más de unas 6.000 personas, ¿vale? Gracias a estos tres elementos principales, pues hemos recibido varios premios, como puede ser el premio a la empresa más innovadora por el Banco Sabadell y el premio al partner más innovador otorgado por IBM, ¿vale? Entonces, también las alianzas lo valoran y lo certifican diferentes empresas. ¿Vale? Antes de entrar un poco más a fondo con la parte de la industria, también quería comentar que la empresa tiene un enfoque muy familiar,
¿vale? Lo cual pues siempre tratamos de buscar transmitirlo con los clientes, ¿vale? ¿No? Esa familiaridad, ese, como si, por decirlo de alguna forma, como si trabajáramos en la empresa del cliente para tratar de dar la mejor solución y siempre tratar de aportar el mayor valor posible con nuestras soluciones o con nuestras propuestas, ¿vale? Ahora sí, entrando un poco más en la parte de la industria y del análisis de datos en tiempo real, ¿por qué queremos el tiempo real? ¿No? ¿O qué tiene de ventajas? Porque hasta ahora lo que nos encontrábamos era que teníamos datos históricos, teníamos que había vencido o incluso mes vencido muchas veces, pues un resumen con unas gráficas que nos va diciendo, pues hemos tenido tantos fallos en la línea de producción tal o en la otra línea o en el proceso de cuál. En diferentes aspectos podríamos analizar esos fallos que se habían producido, pero siempre éramos más visualizadores de esa información que actuadores, por decirlo de alguna forma. Al final lo veíamos, lo analizábamos y vale, llegábamos a nuestras conclusiones que quizás una máquina requería más mantenimiento o no hacía falta centrarse tanto en otra X máquina, ¿no? Pero siempre pues un poco a toro vencido, por decirlo de alguna forma, ¿no? A toro pasado. Entonces, ahora con la parte de tiempo real, pues una de las grandes facetas que ganamos es esa acción inmediata, ¿no? Ese poder medir el problema, poder detectarlo en tiempo real para solucionarlo en el momento y que no sea siempre a toro pasado, ¿vale? También ganamos respecto al proceso de calidad de nuestros productos. Al final conseguimos tener más traza de los productos a lo largo de toda la cadena productiva, mejorando y aumentando la calidad constantemente y pudiéndonos ajustar más a los plazos, dado que lo hacemos todo de una forma mucho más eficiente y más reactiva. ¿Vale? Además, también importante a comentar la parte de sostenibilidad. Al final, si somos mucho más eficientes en nuestro proceso productivo, generamos mucho menos desperdicio, aparte de que obtendremos unos mejores KPI, pues en la parte de sostenibilidad también seremos más óptimos, produciremos menos desecho y menos residuo y pues se puede trabajar en ese aspecto un poco a nivel de RSC, ¿no? Dentro de la empresa, si se busca, pues se puede también trabajar en ese aspecto. Vale, entonces, ¿dónde entra Fabric? Pues Fabric entra en el punto en el que nos permite analizar, observar y trabajar con toda esa información que nos llega en tiempo real, ¿vale? Desde nuestra planta, desde nuestros sistemas, desde nuestro PLC, desde nuestro MAPEX, desde cualquier sistema de información o sistema de origen de información, ¿vale? Lo podemos visualizar en tiempo real, trabajar, procesar y analizar y ser de esa forma más reactivos, ¿vale? También, a su vez, no tenemos por qué ceñirnos solamente a la información en tiempo real, sino que el sistema también nos permite poder analizar todo ese histórico de información para poder sacar análisis de los datos, incluso poder crear modelos de inteligencia artificial para poder predecir pues, mantenimientos óptimos y demás, ¿no? Esta plataforma no solo está orientada al mundo IoT, ¿no? Al mundo de los eventos y de los mensajes, sino también a los datos de negocio y a la parte de analítica que tenemos dentro de la empresa. Esto nos permite cruzar toda esa información y poder sacar unos insights mucho más potentes y mucho más eficientes, ¿vale? Esa toma de decisiones nos la facilita mucho con unos datos más claros y más trabajados, no con datos aislados de diferentes entornos, ¿vale? Y también, pues eso, la parte de poder tomar decisiones de una forma inmediata, que nos permite pues tener menos paradas dentro de la línea de producción, menos desechos y pues al final mucha más eficiencia dentro de nuestro proceso. ¿Vale? Al final, dentro de toda esta parte de Fabric se conecta la parte de fábrica, tanto como la de negocio y la de personas. ¿Vale? Por un lado tenemos los dispositivos, pues eso, como hemos comentado, por ejemplo, los PLCs, los diferentes sensores, los sistemas SCADA o sistemas MES como origen de esa información. Tenemos también la parte de ingesta y de lo que sería el real time de verdad, ¿vale? A través de, por ejemplo, IoT Hub o Event Hub junto con Fabric, pues podemos tener toda esa información para poderla transformar y consolidar, por decirlo de alguna forma, para poderla guardar, para analizarla, ¿vale? Y también un poco tenemos la parte de personas en cuanto al consumo de esa información, a poder visualizarla, a poder tratarla y a tomar decisiones en base a esa información. Todo esto, al estar dentro del ecosistema de Fabric, pues cuenta con una parte de gobernanza unificada, de seguridad y cuenta con escalabilidad dinámica.
¿vale? En caso de quererlo habilitar así. Entonces está todo centralizado y todo nuestro dato está almacenado de una forma segura y eficiente, ¿vale? Un poco, aquí es un diagramita porque veáis cómo sería una arquitectura de datos dentro de Fabric, un poco cómo se trabaja la información, ¿no? Para los que sois más técnicos ya lo conoceréis, la arquitectura basada en capas, en 3 capas de bronce, silver y gold. Para los que no, al final se trabaja con la información en bruto, la información de origen, sin transformar, para poderla analizar también a posteriori, y luego esa información se les realizan transformaciones para poder obtener insights luego a posteriori, ¿vale? Y esa visualización en cuadros de mando que se busca tanto al final. Vale, y luego aquí un poco el ejemplo aterrizado de cómo sería en la parte de real time, de eventos en tiempo real, ¿vale? Esto pasa todo a través de un recurso de Fabric que se llama el Event Stream, que es como un río que nos encamina los datos hacia un sitio u otro, ¿vale? Y lo óptimo es guardarlo en un Event House, ¿vale? En una base de datos de series temporales, que son bases de datos muy optimizadas para este tipo de información, y ya a partir de ahí se puede trabajar ese dato para poder sacar dashboards de real time, para poder crear dashboards con Power BI, incluso para poder gestionar tema de alertas con el Data Activator, ¿vale? O sea, tenemos muchas soluciones o muchas opciones para trabajar con esta información dentro del propio ecosistema de Fabric y no tenemos por qué aislarnos simplemente o a Fabric, no tenemos por qué cerrarnos al ecosistema, sino que, por ejemplo, también nos podemos conectar desde sistemas externos como una web o como podría ser desde Grafana, por ejemplo, ¿vale? Al final la idea es que en un mercado que está continuamente demandando más velocidad, operar con el tiempo real pues nos marca la diferencia entre poder llegar o quedarnos atrás, entre poder llegar a esa oferta, poder llegar a ese cliente, poder dar ese servicio y poder ofrecer ese producto en tiempo y forma, pues es lo que nos va a diferenciar respecto a la competencia. ¿Vale? Y aquí, pues la idea es que mi compañero pues, os va a presentar la parte de demo para que lo podamos ver juntos entre todos, un poco cómo sería todo este proceso. ¿Vale? Eso es. Comparto mi pantalla y vamos a ver cómo sería esto llevado a la realidad. Vale. Entonces, empezando. Como ha comentado Domingo, lo primero sería que extrajésemos los datos de nuestra manera favorita. Si tenemos dispositivos IoT, si tenemos nuestros hornos, nuestras máquinas, los llevamos a Internet y los conectamos de la manera que queramos. Fabric acepta desde IoT Hubs hasta MQTT genéricos y lo traemos a, como ha comentado, un event stream. Aquí es donde se va a transformar el dato y lo vamos a llevar de manera limpia a nuestra base de datos para poder mostrarlo de manera real y con un ejemplo. Nosotros tenemos un dispositivo de medición de fases. En nuestro IoT Hub tenemos varios dispositivos que hemos conectado, que están enviando constantemente. Esto por LoRaWAN. Lo recibimos a nuestro IoT Hub y nos llega al event stream. Aquí, como estamos recibiendo muchos dispositivos, lo primero que queremos hacer es filtrarlo por el DBUI. Esto todo se puede hacer desde el event stream. Filtramos y cogemos el dispositivo que queremos. Y ya en el propio event stream cogemos los datos que nos interesan. Por un lado, este dispositivo nos envía el timestamp, evidentemente, la humedad y la temperatura, que la guardaremos en la base de datos de series temporales, en una tabla. Y por otro lado, las fases y otra vez el tiempo. Podemos expandir por si el JSON que nos llega o el formato que nos llega del mensaje no es correcto como queremos para insertarlo y lo configuramos como queramos. Cogemos nuestros datos, además filtramos por si hay algunos datos que nos interesarían y lo insertamos en otra tabla de main, en la que ya aquí vamos a guardar los datos de corriente, tensión y demás. Aquí, en el event stream, hemos filtrado los datos y los hemos dejado listos. Llegan a la KQL. Estamos recibiendo constantemente los datos y siempre que se produzca un evento vamos a estar recibiéndolos. Ahora, el dashboard. Una vez hemos filtrado los datos y los hemos almacenado, tenemos varias maneras.
Esta es lo que se conoce como el camino en caliente. Es decir, nos interesa en el campo de la automoción o cualquier otro campo que nos interesa los datos en tiempo real por si hay algún fallo, aquí tenemos una actualización constante. Y de manera sencilla podemos mostrar los datos de corriente máxima, por ejemplo, además compararlos entre ellos. Si queremos, en cada icono se puede hacer una exploración en el dato y verlo de manera más detallada con el tiempo y los datos del JSON. Si volvemos. Además, se pueden aplicar los filtros que necesitemos y según la gráfica que queramos. En este caso estamos viendo la potencia activa, factor de potencia. Lo interesante de esto, además de la temperatura y humedad, en una tabla para que podamos ver la tendencia. Lo interesante de esto, además de hacer un vistazo técnico de manera sencilla, es que podemos configurar alertas de manera fácil. Dependiendo del dato que nos interese, simplemente sería escogerlo y ya podríamos decir qué queremos que nos haga. En mi caso, he hecho que según si hay una alerta de cambio, nos llegase una alerta por correo. Si vemos que nos interesa que un dato que es crítico porque se produce un fallo en el PLC y ese dato nos llega o lo que sea, podríamos aplicar alertas. Este sería con el dashboard. También podemos aplicar con BI. En el caso del dashboard, eran iconos más sencillitos y que se pueden te pueden hacer dar un vistazo más técnico. En el dashboard ya sí que podemos aplicarlo de manera con más colores y como nos interese. Esto sigue siendo el camino caliente. Seguimos recibiendo los datos en tiempo real y es lo mismo aplicado, solo que con un diseño distinto. Podemos ver si hay alguna alerta del sistema, la potencia, la intensidad, realizar cálculos y verlo más detallado. Esto se puede ver aquí. También, como hemos comentado, se pueden aplicar activators o podemos llevarlo a donde nos interese, como ha comentado nuestro compañero Domingo. Por demo, no sé si tienes algo más, Domingo, que querías. Un poco quizás comentar también la parte de que dentro de la información que tenemos dentro del cuadro de mando está, como bien dice Javi, a través del camino caliente, ¿no? Tenemos esa información que está llegando en tiempo real dentro del cuadro de mando. Si quieres volverlo a poner, sí que es cierto que tiene la hora que la tiene de hace una hora, ¿vale? Es porque en este caso de la demo la información está llegando en el UTF-0, en la zona horaria de Norte Europa, entonces tiene esa diferencia de hora. Pero por lo demás nos permite pues eso, trabajar con todo este tipo de información. Está muy orientada esta parte a verlo en tiempo real, a poder tener esa toma de decisiones, ¿no? Y a poder, como bien comenta Javi, tener esa parte de alertas para poder detectar problemas y actuar respecto a ellos de una manera ágil y eficiente, ¿no? Para poder solucionarlos lo más rápido posible. Por ejemplo, pues se podrían crear alertas pues que le llegara un mensaje, por ejemplo, a través de Teams a un jefe de planta, ¿no? Oye, ha sucedido algo en esta máquina, echar un ojo, ¿vale? Un poco, pues eso, para tratar de agilizar todo el proceso y evitar esa parte de la humana que muchas veces cuesta también un poco de procesarlo, de trabajarlo, ¿no? Pues así lo podemos agilizar mucho más y notificar de una forma pues mucho más eficiente y mucho más ágil, ¿vale? Dentro de lo que sería el dashboard de Power BI, eso, comentar que también podemos ver toda la información del camino caliente, pero además podríamos hacer aquí diferentes agrupaciones para poder visualizar no solo la información, en este caso en el gráfico de la última hora, pero podríamos ver la información o la evolución que ha tenido esa información a lo largo del último mes, del último año, para poder hacer ese análisis un poco más visión global, ¿no? Un poco lo que nos ofrecen los sistemas MES, pero también a través de la propia plataforma sin ceñirnos o sin restringirnos a una forma de visualizar la información u a otra, ¿vale? Entonces, pues con esto podemos trabajar. También contamos con la parte de Machine Learning para poder crear modelos de inteligencia artificial que nos permita, pues eso, predecir posibles fallos o mantenimientos óptimos para las diferentes máquinas y demás,
¿vale? También comentar que toda la información que se guarda es en el Event Stream, o sea, en el Event House, perdón, que es una base de datos altamente optimizada para este tipo de información, ¿vale? Está basada en un lenguaje KQL y al final lo que soporta es la ingesta de millones y millones y millones de registros y de mensajes y de toda esta información que está llegando en tiempo real a través de las máquinas o a través de cualquier proceso, cualquier evento, pues lo podemos almacenar de una forma muy eficiente. Con esta base de datos y con Element Stream, con estos elementos dentro de Fabric, al final lo que permite es una ingesta de millones y millones y millones de registros, ¿vale? Todos ellos en tiempo real, ¿vale? Permite gigas de información por segundo en tiempo real de procesamiento. Entonces, nos permite escalarlo y analizar toda esta información al máximo nivel de detalle que queramos y a todas las herramientas que nos hagan falta dentro de nuestra fábrica o de nuestras plantas, ¿no? Donde tengamos montado todo el sistema de PLCs o del sistema de monitorización un poco de procesos. Eso es. Así como resumen, lo que diría es que ya teniendo nuestro... Espera. Sí. Perdón. Vale. Así como resumen, lo que diría es que Fabric nos permite, teniendo toda esta cantidad de dispositivos que normalmente tenemos en nuestras fábricas o empresas, todos estos miles o millones de datos y dispositivos, nos permite realizar desde el tratamiento de este dato, que es interesante, filtrado y demás, almacenamiento y visualización, todo junto en Fabric, que es algo que de normal deberíamos hacer. Se hace por separado, lo podemos realizar todo en esta misma plataforma. No sé si... Perfecto, chicos, muchas gracias. Dejamos unos segundos por si tenéis alguna pregunta o cuestión que queráis escribir en el panel de la derecha. Deciros que recibiréis mañana la grabación junto con la presentación. No hay preguntas de momento. Así que damos por finalizada la sesión y muchas gracias a todos.